Bueno, hola, buenos días. Para que mi nombre es Ángel Sánchez, soy responsable. Ya hemos esperado esos minutillos de cortesía, entonces vamos a dar comienzo con este evento, ¿vale? Vamos a hablar hoy sobre WeWorkspace. En realidad es el segundo evento que hacemos sobre WeWorkspace en poco más de un mes. Y bueno, básicamente lo estamos haciendo por petición de algunos de vosotros, bueno, pues que ya asististeis al primer evento y queríais ver un poco, pues algunos detalles más y profundizar un poco en la herramienta. Entonces vamos a hablar un poco de WeWorkspace, vamos a centrarnos en cómo gestiona o cómo simplifica la gestión de un entorno de usuario final y lógicamente también vamos a ver un poco cuáles son los recursos que nosotros podemos entregar con WeWorkspace para reducir lógicamente los costes. Para hablar de todo esto no solamente voy a estar yo, también va a estar mi compañero Joaquín Mira, que es técnico preventa, y luego también vamos a contar con Alberto Román, que es el responsable comercial en Cloud Client Computing de Dell, y también va a estar con nosotros Genaro Escudero, que también es técnico preventa en Dell, ¿vale? No hemos encontrado a nadie que sepa más de esta solución y por eso los hemos traído con nosotros. Luego los voy a saludar. Bien, pues nada, vamos a dar comienzo y como digo, lo primero que vamos a ver es un poco la agenda para ver qué puntos vamos a tocar y a partir de ahí ya comenzamos para que todos, bueno, pues veamos un poquito qué bondades nos trae WeWorkspace. Lo que vamos a ver hoy, lo primero es resolver una pregunta, qué es Dell WeWorkspace, y para eso, como decimos, está Alberto Román, que nos lo va a explicar en breve. Luego vamos a ver un poco una slide de cuál ha sido la evolución de la tecnología de VDI desde el momento en que aparece hasta el momento en que nos encontramos ahora. Vamos a ver también los modelos de entrega que podemos hacer con WeWorkspace. Luego veremos una comparativa de lo que viene siendo un escenario habitual sobre un entorno de PCs físicos y un entorno ideal que planteamos nosotros con WeWorkspace. Veremos los beneficios de esta solución enfocados a la parte de administración y, por supuesto, cuál será la experiencia de usuario final. Tendremos la demo que correrá por parte de Joaquín Mira, nuestro compañero de Care System, y luego en la ronda de preguntas vamos a contar, como hemos dicho, con Genaro Escudero, que nos va a resolver pues unas preguntas que normalmente o cuestiones que normalmente aparecen cuando hablamos de Dell WeWorkspace. De tal manera que, bueno, vamos a comenzar. Voy a activar el sonido de Alberto Román. Pues nada, Alberto, como puedes ver, bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por participar. También estuviste en el evento pasado y acabamos muy satisfechos. Y bueno, queríamos contar en este evento también contigo para que nos des tu punto de vista como experto en WeWorkspace. Entonces, esta es tu pantalla, o sea que cuando quieras. Fenomenal, fenomenal. Por supuesto, daros las gracias a vosotros, Ángel, porque aparte de ser un partner excelente y un aliado de confianza total, nos dais esta oportunidad también a nosotros de, bueno, daros a conocer a todos nuestras soluciones, ¿vale? Entonces, voy a robaros 5 minutos de vuestro tiempo para daros la bienvenida a este evento, presentarnos en primer lugar a Genaro y a mí, ¿vale? Somos dos recursos que pertenecemos a Dell dentro de una organización que se llama Cloud Client Computing, donde nos dedicamos única y exclusivamente a proyectos de transformación del puesto de usuario, ¿vale? Esto para que entendáis de alguna forma la apuesta y la importancia de este tipo de proyectos para Dell, ¿vale? Que cuenta con un equipo especializado única y exclusivamente en este tipo de proyectos, ¿vale? Como digo, nosotros pertenecemos a una organización que se llama Cloud Client Computing y contamos en esta presentación con dos recursos. Uno que es Genaro Escudero dentro de la parte más técnica, más preventa, y yo que soy Alberto Román, más dedicado a la parte comercial, ¿vale? ¿En qué os podemos ayudar? Pues os podemos ayudar pues desde a justificar internamente por las inversiones necesarias para desarrollar este tipo de proyectos, bueno, pues definir la arquitectura, los dimensionamientos, los escalados, todo lo que es el recorrido, todas las soluciones que encajan encima de este tipo de proyectos, ¿vale? Eso es ahí donde os podemos ayudar junto con el equipo de Ángel, ¿vale? Deciros de alguna forma también cuáles son, bueno, el principal cometido de esta presentación es daros visibilidad sobre WeWorkspace, que es nuestro software de virtualización de escritorio, ¿vale?
Un software que tiene un recorrido amplio en el mercado, estamos hablando de más de 9 años en el mercado, presente en infinidad de cuentas grandes, cuentas medianas, cuentas pequeñas, ¿vale? Y básicamente un software que permite, mediante una arquitectura abierta en el sentido de que es compatible o se puede integrar con diferentes tipos de hipervisores, con VMware, con Parallels o incluso con Microsoft, que es una de nuestras grandes alianzas a nivel corporativo. Y esto, sobre todo, llevado a la máxima expresión en nuestra última versión, en la 8.5, donde utilizamos el protocolo RDP de Microsoft, ¿vale? Entonces, nuestra misión es ofreceros este tipo de software de vWorkspace junto con otras soluciones que tenemos para el data center en cuanto a servidores, almacenamiento, networking, seguridad y los distintos dispositivos de acceso que ofrecemos. Pues, thin clients, zero clients, que encajan a la perfección en este tipo de proyectos, o portátiles, PCs, tablets y demás. Contad con nosotros, por supuesto, para hacernos todas las preguntas que queráis durante esta jornada. A continuación o en el futuro, para cualquier tipo de prueba de concepto, de justificación de caso de negocio, de testing, preguntas varias en las que os podemos ayudar, ¿vale? Simplemente acabar con una nota. Nosotros tenemos muy claro y el mercado y la prensa especializada y muchos partners como Quer nos posicionan como una solución técnicamente muy potente, con muchísimas funcionalidades que os pueden ayudar en los despliegues de virtualización del puesto mediante diferentes tecnologías que veremos a lo largo de la presentación, con un coste muy económico, ¿vale? Y esto también importante, ¿vale? Somos el único fabricante capaz de ofrecer este tipo de soluciones utilizando presupuestos en muchos casos, y tenemos muchas referencias de ello, utilizando presupuestos de renovación de PCs, ¿vale? Clientes que están diciendo, pues tengo una partida presupuestaria para renovar un PC, para renovar un portátil, pero no quiero ir a ese tipo de solución, quiero dar un salto tecnológico y un salto hacia una solución pues más flexible, que me ofrezca más movilidad y que sea más moderna, ¿vale? Entonces, con un presupuesto de este tipo, podemos ofrecer una solución completa de transformación del puesto, ¿vale? Y esta es de alguna forma la introducción que os quería dar, o las primeras pinceladas a la presentación que vamos a tener durante el día de hoy, ¿vale? Es un placer contar con todos vosotros durante la misma. Fenómeno, Alberto. Pues muchísimas gracias por tu punto de vista. Como siempre, bienvenido. Y nada, vamos a continuar. Seguro que participarás también en la parte final, que resolviendo dudas. Vamos a... Por supuesto. Gracias, Alberto. Bien, voy a silenciarte, Alberto, ahora para que no haya sonidos, ¿vale? Y vamos a continuar. Bien, pues una vez que Alberto nos ha hecho esta pequeña introducción para explicarnos un poco cuál es la sinergia entre también vWorkspace y Microsoft, vamos a continuar. Esta primera diapositiva que vemos a mí me gusta mucho porque explica muy bien y de forma muy gráfica cuál ha sido un poco la evolución, como decíamos al principio, ¿no? de la tecnología VDI, no en concreto de vWorkspace, sino de lo que es la propia tecnología VDI desde el momento en el que aparece hasta el momento en el que nos encontramos ahora, ¿no? Si nos damos cuenta, en el primer momento que aparece la tecnología hay un pico muy, muy importante, y esto es debido a que en el momento en que aparece, pues bueno, esta tecnología es mirada con muy buenos ojos por parte de las grandes empresas. Todas las noticias que se oyen de la tecnología, bueno, pues son fantásticas, prometen muchísimas mejoras, no solamente técnicas, sino también en reducción de costes. Entonces, bueno, pues muchas de las empresas se lanzaron a realizar estos tipos de proyectos, sin valorar pues todos los pros y todos los contras que podrían haber, ¿no? Una vez de que esto arranca, pues ya vemos aquí que hay un pico bastante pronunciado hacia abajo, y esto es, bueno, pues porque cuando arrancan estos proyectos, pues al principio nos vamos dando cuenta de que no todo era tan bonito como nos decían. Los costes no eran tan bajos como en un primer momento se podía presumir, y al final pues a lo mejor también pues necesitábamos más recursos de los que en un primer momento habíamos planteado, ¿no?
Si todo esto lo unimos a que entrábamos en un momento de crisis, pues lógicamente, bueno, pues todo se reduce o se redujo muchísimo el interés en esta tecnología y muchos de los proyectos que arrancaron, pues se quedaron paralizados y muchos otros ni siquiera llegaron a comenzar, ¿no? Bueno, pasa un poquito el tiempo, nos dicen que hay una leve mejoría económica, aparecen también nuevos software, nuevos fabricantes que también aportan valor a esta tecnología con nuevas mejoras. Y esto hace que, bueno, pues las empresas empiecen a plantearse de nuevo el retomar esos proyectos que se quedaron parados en su momento, ¿no? ¿En qué momento nos encontramos ahora? Bueno, el momento en el que nos encontramos ahora es un momento en el que se ha vuelto a ganar confianza, se ha vuelto a ganar confianza en cuanto a que vamos a poder ofrecer, como digo, soluciones que aportan mucho más valor y lo que se está haciendo ahora es, pues sobre todo, probar estas tecnologías, ¿no? Montar pequeños pilotos para salir adelante y para testear las nuevas soluciones que están apareciendo. ¿Vale? Este es un poco en el punto en el que nos estamos encontrando ahora. Todo esto lo que quiere decir es que ese entusiasmo inicial que hizo que hubo un interés muy pronunciado sobre esta tecnología y que como decía al principio, se lanzasen a realizar proyectos, a lo mejor sin valorar todos los pros y los contras, simplemente por las noticias que escuchábamos, pues ahora mismo no se hace así. Ahora lo que se hace es un estudio inicial de qué tipo de perfiles tenemos dentro de nuestra propia infraestructura para darle a cada uno de los usuarios aquello que necesita y solamente aquello que necesita. De esta manera vamos a poder bueno, reducir los costes de licenciamiento, lógicamente, y también de los recursos que nosotros vamos a necesitar implementar, ¿vale? Entonces, en este momento, ahora, como digo, es un momento de prueba, es un momento en el que hay que ir testeando y ver qué soluciones realmente son las que encajan. Hoy hablamos de WeWorkspace porque esta solución nos permite, como digo, entregar a cada uno de los usuarios desde una misma consola aquello que necesita y solo, repito, solo aquello que necesita, ¿vale? Es la manera realmente de poder ajustar los costes al máximo. Bien, los modelos que podemos entregar con WeWorkspace, esto lo vimos en el evento pasado, vamos a pasar un poco por encima simplemente para recordar algunos detalles importantes de WeWorkspace para que aquellos que no asistieseis, que no estuvisteis en el evento pasado, pues que no se os quede nada en el tintero, ¿vale? Con WeWorkspace vamos a poder presentar diferentes recursos, vamos a poder presentar sesiones remotas, que son un terminal server pero mejorado con WeWorkspace, luego vamos a profundizar un poco. Vamos a poder también presentar escritorios persistentes, no persistentes y PC físicos, ¿vale? O Blade PCs. También podemos entregar aplicaciones virtualizadas, finapeadas o encapsuladas, ¿vale? Aunque hoy no vamos a hablar de ello, pero bueno, que sepáis que también se pueden entregar desde WeWorkspace aplicaciones encapsuladas. Tomaremos otra sesión otro día para hablar directamente de esto, ¿vale? Bien, vamos a repasar un poco lo que nos permite WeWorkspace en cuanto a un remote desktop session host, una sesión de terminal server, es presentar un sistema operativo de Windows 2012 R2 con un skin o una apariencia para el usuario de un Windows 7 o Windows 8.1. Esto tiene muchas ventajas porque el administrador solamente va a gestionar un sistema operativo en cuanto a actualizaciones, en cuanto a parcheados, antivirus, etcétera, etcétera, y cada uno de los usuarios va a tener su perfil en el que vamos a guardar pues todas sus personalizaciones, sus aplicaciones y sus datos, ¿vale? De tal forma que esto es un buen modelo de entrega para aquellos usuarios muy estandarizados, usuarios que utilicen pues aplicaciones no muy pesadas, pues aplicaciones ofimáticas, un navegador, en fin, y que todos ellos utilicen aplicaciones, como digo, pues en común, ¿vale? Entonces, esto simplifica muchísimo el trabajo sobre ellos. También vamos a poder entregar escritorios no persistentes. Un escritorio no persistente es un VDI al uso, como todos conocéis, con la diferencia que cuando nosotros reiniciamos esta máquina y siempre va a volver al estado inicial, ¿vale? Cualquier cosa que hayamos modificado, cualquier aplicación que nosotros hayamos instalado, cuando reiniciemos el equipo, esto va a estar exactamente igual que lo teníamos en un primer momento. También es un modelo muy interesante para usuarios muy estandarizados. También el administrador va a gestionar una única plantilla y en este caso lo que vamos a hacer es guardar una capa adicional en la que vamos a guardar las personalizaciones, los datos y las aplicaciones de los usuarios, ¿vale? También es interesante para aquellos usuarios que utilicen una misma aplicación o las mismas aplicaciones en conjunto y podríamos gestionarlo, como digo, de una manera muy simple desde nuestra consola.
Podemos entregar escritorios persistentes. Este modelo es un modelo bueno, pues destinado para aquellos usuarios que son un poco más especiales, ¿no? Los usuarios VIPs, que nosotros le llamamos. ¿Por qué? Bueno, pues que es una máquina en la que nosotros vamos a poder instalar y hacer diferentes modificaciones y siempre que se reinicie el equipo van a estar ahí, ¿vale? Por eso digo que es un equipo, una máquina un poco más especial y para un perfil de usuario que necesita más recursos y poder hacer más cosas que en casos anteriores como hemos visto. Y por último, lo que podemos entregar son Blade PCs o PCs físicos. Vamos a poder conectar un PC físico a nuestra granja para gestionarla como si fuese una máquina más, con la única diferencia que es un PC con todos sus recursos, ¿vale? Con toda su potencia de cálculo, con toda su potencia de gráfica y son para usuarios que necesiten utilizar aplicaciones pues mucho más pesadas, ¿vale? Como AutoCAD o aplicaciones que necesitan la potencia, como digo, total de un PC, ¿vale? Con lo cual también vamos a poder entregar ese servicio. Estos son los 4 modelos más las aplicaciones virtualizadas que podemos entregar desde Big Workspace. Por eso digo que lo más interesante antes de plantearse un proyecto de virtualización de escritorios es conocer bien qué perfiles tenemos internamente, qué usuarios utilizan qué aplicaciones y a partir de ahí podemos darle a cada uno justamente lo que necesita. Bien, aquí vamos a ver una tabla comparativa, como decíamos antes, de lo que viene siendo un escenario habitual en PCs físicos y cuál sería un escenario planteado con Big Workspace, ¿vale? En un escenario con PCs físicos en cuanto al hardware, lógicamente tenemos muchas problemáticas asociadas al propio hardware físico, que son las roturas. Un PC pues tiene muchos componentes, tenemos muchas incidencias de microinformática. Luego tenemos los PCs que se nos van quedando obsoletos y, por desgracia, no se quedan obsoletos todos al mismo tiempo, sino que se van quedando obsoletos en temporadas diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos que adquirir hardware de fabricantes diferentes y con lo cual eso también me va a obligar a mantener drivers de fabricantes diferentes, ¿vale? La gestión no está centralizada y entonces tenemos un alto gasto operacional, ¿vale? Para poder gestionar todo un entorno en físico. En un entorno que planteamos con Big Workspace reducimos muchísimas cosas, el ruido, el consumo, componentes, precio. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a poder utilizar Thin Clients. Un Thin Client es un PC mucho más pequeño, evidentemente tiene muchos menos componentes, con lo cual a menos componentes, menos posibilidades de rotura, también hace mucho menos ruido, consume menos electricidad y el precio evidentemente es la mitad, ¿vale? De tal forma que vamos a reducir por aquí mucho los costes. Podemos reducir mucho más todavía los costes si reaprovechamos los PCs obsoletos. En vez de, a lo mejor, como decía y apuntaba Alberto hace un momento, vamos a poder instalar un software sobre estos propios PCs y los vamos a convertir en Thin Client, de tal forma que nos va a permitir aprovechar las inversiones que nosotros ya hemos realizado en el pasado. Y, por supuesto, algo interesante también es que en un entorno con Big Workspace vamos a poder gestionar todo de manera totalmente centralizada. Vamos a tener el puesto de trabajo centralizado. No voy a tener que hacer ningún tipo de desplazamiento para poder solucionar cualquier problemática que me aparezca. En cuanto al mantenimiento, bueno, pues estamos en las mismas. En un entorno físico yo voy a tener que mantener aplicaciones, parcheados, actualizaciones, antivirus y todo esto lo voy a tener que hacer PC por PC. Evidentemente voy a tener que tener un recurso técnico o recursos técnicos que estén haciendo esta operativa, bueno, pues desplazándose, como digo, hasta el PC. También tenemos que gestionar una licencia por cada uno de los PCs. Tenemos que tener cuidado también en qué aplicaciones ponemos a trabajar, sobre todo cuando hacemos actualizaciones de sistemas operativos, y me refiero cuidado con el tema de las compatibilidades entre aplicaciones, ¿no? Y luego, para gestionar todo lo que son la seguridad, pues vamos a tener que trabajar con las políticas de GPO que no son precisamente fáciles de manejar, ¿no? Un poco engorrosas. En un entorno planteado con Big Workspace, el mantenimiento se reduce al mínimo. Como digo, lo vamos a hacer todo desde una misma consola. No voy a tener que hacer ningún tipo de desplazamiento para hacer actualizaciones. Voy a gestionar una única imagen, como hemos visto antes, de tal forma que todas las actualizaciones y los parcheados y los antivirus los voy a gestionar en una única plantilla y los usuarios los van a recibir directamente, de tal forma que este mantenimiento lo podemos reducir significativamente.
Vamos a simplificar también la gestión de las licencias. Ya no voy a tener que gestionar una licencia por cada uno de los PCs que yo tenga, sino que vamos a gestionar licencias en el propio data center. Esto es interesante y lo veremos después también. Y, lógicamente, reducimos muchísimo las tareas operacionales. ¿Por qué? Pues por lo mismo que decía y apuntaba ahora mismo, ¿no? Todo lo que nosotros vayamos a hacer lo vamos a hacer una única vez y lo van a recibir nuestros usuarios, de tal forma que reducimos muchísimo estas tareas operacionales, pudiendo dedicar estos recursos pues a otras áreas que a lo mejor y seguramente pues están necesitadas también de atención, ¿no? En cuanto a la dependencia, bueno, en un entorno físico, lógicamente, es total al PC, no solamente entre el PC o el hardware y el software, sino que también tenemos una dependencia total del propio usuario hacia el PC, ¿no? Para trabajar vamos a tener que estar sobre el PC, para solucionar cualquier problema vamos a tener que estar sobre el PC, con lo cual la dependencia sobre el PC es total. En un entorno, como os podéis imaginar, con Big Workspace, pues tenemos una dependencia cero, la movilidad es total, podemos trabajar desde cualquier dispositivo que haya en el mercado, podemos trabajar con diferentes sistemas operativos y podemos hacerlo desde cualquier lugar. Tal de tener un acceso, lo podríamos hacerlo. Todo esto lo que nos hace es que tengamos una disponibilidad completa a nuestros datos y a nuestras aplicaciones. Y también vamos a poder, como decíamos antes, entregar aplicaciones encapsuladas, ¿vale? Podemos aumentar muchísimo la productividad en este sentido. ¿Cuáles serían los beneficios bueno, pues, asociados a la implantación de un proyecto con Big Workspace? El primero de todo es el que apuntaba hace un segundo, que es el aumento de la productividad. Si yo consigo que los usuarios tengan acceso a sus datos y a sus aplicaciones desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar y en cualquier momento, evidentemente esto por sí solo ya aumenta la productividad, ¿vale? Y, por otro lado, en la parte de administración también aumenta la productividad porque reducimos muchísimo las incidencias de microinformática, de tal forma que aumentamos también la productividad aquí. Costes mucho más bajos, no solamente el hardware, que es más barato, sino que podemos reaprovechar el hardware que ahora mismo estamos empleando, y también esto reduce muchísimo los costes de nuestro propio departamento. Y, por último, también vamos a reducir las tareas, ¿verdad? Las tareas que nosotros tenemos que hacer, sobre todo tareas de mantenimiento, tareas operacionales, esas tareas o esas incidencias de microinformática que aparecen constantemente y que realmente penalizan mucho dentro de un departamento de TI, ¿no? Entonces, con un sistema como este, como lo vamos a hacer todo de manera centralizada, vamos a reducir también mucho las tareas. Estos serían los tres beneficios más claros que podríamos encontrar a la hora de plantear un proyecto de virtualización con Big Workspace. Bueno, así por encima vamos a ver algunas diapositivas para ver un poco los beneficios de TI, los beneficios que ofrece Big Workspace al departamento de informática y también, lógicamente, cuál va a ser la experiencia de usuario final. El primer beneficio que nos vamos a encontrar son los ahorros en recursos, en este caso el recurso de almacenamiento. Si hacemos una comparativa de lo que viene siendo una infraestructura física frente a una infraestructura virtual, bueno, aquí lo tenemos en esta tabla, para poner en marcha un proyecto con PCs físicos, si queremos bueno, dar o ofrecer 100 escritorios a nuestros usuarios, en un entorno físico voy a tener que reservar aproximadamente unos 30 gigas por usuario, ¿vale? Esto me da directamente 3 terabytes que yo voy a tener que tener reservados en mi infraestructura para dar este servicio. Nosotros con Big Workspace lo que hacemos es utilizar discos diferenciales, ¿vale? O una capa adicional, por decirlo de alguna manera. Para que os deis cuenta de la diferencia, para plantear 100 escritorios virtuales con Big Workspace, lo que vamos a tener que reservar es esa plantilla, esa imagen inicial sobre la que van a trabajar todos los usuarios, que estaríamos hablando de 30 o 50 gigas aproximadamente, y luego una capa adicional de 2-3 gigas aproximadamente en la que vamos a guardar todo lo que son los datos, las aplicaciones y bueno, pues todas las personalizaciones de nuestros usuarios. De tal forma que el volumen es muy inferior. Aquí se barre un poco para casa, ¿vale? Porque no metemos los 50 gigas de la plantilla madre, pero bueno, os podéis dar cuenta que la reducción en cuanto al almacenamiento que necesitamos en un entorno físico y en un entorno virtual con Big Workspace, pues evidentemente es bueno, pues muy significativo el ahorro, ¿no?, que tenemos.
Bueno, sobre la gestión de los perfiles de usuario va a hablar bastante más en profundidad mi compañero Joaquín. Yo quería puntualizar simplemente que vamos a poder trabajar, los perfiles de hecho nos van a seguir, ¿vale? Vamos a simplificar mucho el trabajo con los perfiles móviles, nos van a seguir allá donde vayamos y entremos o conectemos o abramos sesión desde un punto o desde otro, ese perfil va a seguir con nosotros, ¿vale? Aparte de esto, tampoco va a ser necesario tocar políticas de GPO, ya lo he comentado antes, y esto es un poco lo que realmente luego nos va a comentar y cómo funciona esta gestión de los perfiles, nos lo va a comentar Joaquín, ¿vale? ¿Algún otro beneficio? Bueno, este beneficio marcamos aquí que es para IT, pero podría asociarse perfectamente a un beneficio directo al usuario final. Es la posibilidad de tener aplicaciones en modo ventana. Cuando un usuario inicie sesión, lo que se va a encontrar es una ventana como la que tenemos aquí y ahí va a encontrar los recursos a los que él tenga permiso a acceder, ¿vale? Es muy simple para el administrador porque el usuario no va a entrar en ningún sitio en el que no tenga acceso y también es muy simple para el usuario porque él simplemente tiene que conectarse y si tiene un recurso de máquina virtual o una sesión remota la va a tener por aquí. Si tiene recursos de aplicaciones encapsuladas, las tendría por aquí y si tiene otros recursos como aplicaciones diferentes, pues también las va a poder tener por ahí. Quiero decir, tú arrancas sesión y automáticamente te aparece esta ventana y simplemente con hacer clic en el icono entrarías al recurso que tú tienes permitido. Bien, otro beneficio importante, esto ya directamente para la empresa, es la posibilidad, como hemos dicho antes, de reutilizar los PCs que nosotros tenemos, ¿vale? Se instala un software en ese PC obsoleto y lo que vamos a hacer es utilizar ese PC para hacer la conexión y trabajar con el recurso que nosotros tengamos. Si es una sesión remota, si es un puesto VDI, un puesto de VDI, si es una aplicación, y lo que vamos a hacer es trabajar con ese PC haciéndolo únicamente uso para hacer esa conexión, ¿vale? Bien, vamos a poder utilizar también o iniciar sesión con DNIs electrónicos, con inicio de sesión de Smart Card, de tarjetas inteligentes. Es compatible vWorkspace con Active Directory. También son beneficios que quería puntualizar. Vamos a utilizar y tenemos la posibilidad también de utilizar la tecnología de Single Sign-On. Esto es muy interesante porque nos permite loguearnos una única vez y a partir de aquí poder entrar en todos aquellos recursos a los que yo tenga permiso de entrar. No es necesario que tenga que estar logueándome por cada aplicación que yo quiera utilizar, sino que me logueo una vez y ahí ya utilizamos la tecnología Single Sign-On para poder acceder a cualquiera de los recursos que yo tenga permitido. Experiencia del usuario, bueno, pues una de las ventajas o de las mayores ventajas es la posibilidad de trabajar con cualquier dispositivo que exista en el mercado y también utilizar cualquier lugar, siempre y cuando yo tenga acceso. Aquí vemos diferentes plataformas que podemos utilizar con vWorkspace y también vemos diferentes dispositivos con los que lo podemos hacer. No cabe duda que esto es una grandísima ventaja y un grandísimo beneficio para el usuario final. Bien, llegamos a la última pantalla en cuanto a beneficios. No quería extenderme mucho porque esto vimos un poco más extensamente en la sesión anterior. Otro beneficio importante es el acceso amigable que tenemos para entrar y trabajar con móviles, ¿vale? Es un poco lo mismo que hemos visto en la slide anterior, una ventana, aplicaciones en modo ventana. Nosotros accedemos y desde el propio móvil vamos a encontrar todos los iconos a los que nosotros nos podamos conectar. En realidad, vWorkspace tiene muchísimas más ventajas. Podemos conectar diferentes periféricos como dispositivos USB, tenemos impresión universal, podemos utilizar más de un monitor, o sea que utiliza la tecnología de multimonitor también. Y bueno, vWorkspace, como digo, es una tecnología que cuenta con muchísimos avances. Y bueno, aquellos que queráis seguir profundizando lo podemos hacer, ¿vale? Hemos llegado al final de esta primera parte. Ahora voy a pasarle los mandos a Joaquín, que nos va a enseñar una demo y seguramente se conectará a nuestro entorno. Déjame un poquito a ver dónde estás, Joaquín. Bien, le voy a hacer administrador a él o presentador. Hola, buenos días a todos. Soy Joaquín Mira y voy a realizar la parte técnica, de demostración técnica de la solución de vWorkspace. Y bueno, pues ahora mismo me encuentro trabajando sobre un equipo ThinClient
y desde este mismo equipo estoy realizando la presentación. Vamos a ver un poco las prestaciones de esta máquina para que sepáis pues, sobre qué tipo de tecnología nos estamos moviendo. Es un Thin Client con 2 GB de memoria y un Intel Celeron de 1 GB, 1 GB de firmeza. Bien, vamos a empezar a ver un poco sobre el terreno, cómo funciona la solución de WeWorkSpace. Y bueno, suelo hacer una introducción sobre el producto al principio, pero en este caso pues vamos a dejar que el producto hable por sí solo. Solamente a modo de introducción decir que es un producto que nos va a quitar bastante trabajo de las operaciones habituales de IT, desde el equipo de administración de sistemas. Y bueno, pues que vamos a poder realizar una serie de tareas habituales de una manera más sencilla y más simplificada utilizando la consola de gestión de Workspace. Bien, vamos a empezar a arrancar la consola desde el equipo donde tenemos ahora mismo montado el broker. Y vamos a hacer un repaso rápido sobre las prestaciones de Workspace. Bien, es un producto que a la hora de trabajar con él utiliza mucho el sistema de asistente y nos va a llevar paso por paso hasta conseguir nuestro objetivo de una manera muy sencilla. En este caso, nada más arrancar la consola de gestión del producto, nos va a preguntar qué queremos poner en marcha en nuestro entorno. Tenemos los 4 modelos que ya Ángel nos ha adelantado anteriormente, de trabajo y de entrega a los usuarios. Bueno, no me voy a extender mucho, pero Desktop Cloud es un sistema de presentación de escritorios virtuales basados en Hyper-V. Y bueno, la prestación principal es que se provisiona de una manera muy rápida y podemos poner en marcha un montón de máquinas virtuales de una manera muy sencilla y prácticamente automática, utilizando las tecnologías de virtualización de Microsoft, de Hyper-V. En Virtual Desktops tenemos algo similar, que serían aquellas máquinas que ya tenemos montadas y que son, bueno, aquí el concepto de persistencia pues se puede seleccionar si queremos utilizarlo o no utilizarlo. En este caso, los Virtual Desktops van a ser máquinas que pueden ser o no persistentes utilizando las diferentes tecnologías que WeWorkspace soporta. En este caso, pues podemos utilizar Hyper-V, podemos utilizar tecnología de VMware o incluso tecnología de Parallels con Virtuoso. También podemos, desde aquí, dar de alta aquellas conexiones que ya tengamos montadas en nuestros servidores RDSH y ofrecer el acceso remoto a esas sesiones desde aquí, desde este asistente. Podemos añadir esas máquinas que ya tenemos funcionando con el rol de Microsoft de Remote Desktop Session Host. Y bueno, y por último tenemos los Blade PCs, que serían máquinas físicas que ya existen, cualquier tipo de PC de escritorio, los meramente propiamente dicho Blade PCs, que serían equipos en los cuales tendríamos reservado todo el 100% de la memoria y de la CPU, incluso de la GPU, si tenemos esa tecnología para poderla ofrecer como un puesto de trabajo que reside dentro de un equipo físico 100%. También aquí en este tipo de configuración daríamos de alta aquellas máquinas Linux, porque también soporta WeWorkspace el hecho de tener escritorios Linux y ofrecerlos dentro de la tecnología de acceso remoto. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo tenemos montado este entorno. Este entorno lo tenemos, se puede decir, en producción, es el de uso interno de la empresa y tenemos una serie de escritorios para trabajar. Bien, primero de todo vamos a ver lo que es la organización de los conceptos en Workspace. Lo primero que nos encontramos es el concepto de la granja. La granja es todo aquello que queramos controlar dentro de la gestión de la consola de Workspace. ¿Hasta dónde llega el concepto de granja? ¿Es un dominio? ¿Es una serie de máquinas? ¿Es una ubicación física? Realmente el concepto de granja es todo aquello que queramos controlar dentro de la misma consola de Workspace, dentro de la misma organización, si así queremos llamarlo. ¿Cómo funciona este control, ¿no? de los recursos que tenemos en la granja? Pues si vemos aquí las propiedades, principalmente lo que vamos a encontrar son aquellos dominios que ya sabe el sistema que son dominios, por ejemplo, el dominio al que pertenece esta máquina o aquellos dominios que queremos añadir de manera manual, ya sea porque existe una relación de confianza o si no queremos realizar una relación de confianza entre dos dominios. Imaginamos que, por ejemplo, compramos una empresa nueva o tenemos una nueva sucursal, pero queremos diferenciar algunas cosas. Pues podemos utilizar un sistema
que tiene WeWorkspace, que consiste en que los brokers van a hablar con los controladores de dominios para intercambiar información sin realizar una relación de confianza inicial. Utilizaríamos el protocolo Secure LDAP y podríamos recuperar usuarios o iniciar sesión en dominios remotos o recuperar información de esos otros dominios y tenerlo controlado dentro del concepto de granja, ¿no? Que es lo que hemos visto al principio. Bien, bueno, aquí sin extendernos mucho más, pues podemos mejorar la autenticación de todo el entorno utilizando un doble factor de autenticación con un servidor Radius. Y bueno, pues aquí lo que haríamos en esta parte de la creación de la granja es ver dónde tenemos los recursos para trabajar y para autenticar a los usuarios. Bien, luego viene el concepto de location. En location vamos a ya definir lo que sería una ubicación física. Ahí tenemos el icono del edificio que nos da un poquito la idea del asunto. Bien, en la ubicación física vamos a tener las máquinas que van a formar parte de los recursos de Workspace para ofrecer a los usuarios. En este caso, pues el broker, ya el concepto de broker se conoce de otras tecnologías, los sistemas, es aquella máquina que nos va a dar paso, nos va a dar acceso a aquellos recursos que tengamos asignados. En este caso tenemos solamente un broker en esta location, que sería sobre el que estamos trabajando ahora. Bien, luego aquí tenemos organizados también los session host, aquellas máquinas que nos van a dar acceso RDSH, acceso de terminal server o remote desktop session host. Y bueno, desde aquí lo que podemos hacer es sencillamente pues aquellas tareas de administración habituales que realizamos con este tipo de máquinas, que consiste pues abrir la consola de Windows y desde ahí gestionar este acceso. Bueno, pues desde aquí, desde la misma consola, podríamos ver aquellos usuarios que tenemos conectados e interactuar sobre ellos. Pues, por ejemplo, podríamos, por lo típico, enviar un mensaje o efectuar el control remoto y dar soporte sobre la sesión. Y, bueno, pues aquellas tareas que ya sabemos que se hacen en otro sitio, pues las tenemos aquí de una manera de un acceso más sencillo. Bien, aquí tenemos, como hemos dicho, estas máquinas RDSH. También podríamos realizar un provisionamiento, ahora veremos cómo funciona esta parte, de esas máquinas RDSH. En este caso, bueno, existen también unas tecnologías de balanceo de carga y podríamos crear máquinas adicionales en base a una plantilla para dar acceso a más usuarios si lo requiriera la situación y tener un provisionamiento automático de más servidores RDSH para dar soporte a más usuarios. Digamos que esa parte la tenemos solucionada. Si se nos queda corta una máquina, podemos levantar 5 o 6 más y dar acceso a los usuarios de manera automática para que haya más recursos de sesiones remotas. Bueno, aquí lo tenemos en provisioning. Bien, aquí vemos la parte que más nos interesa a todos, que es la de Virtualization Hosts. Y aquí podemos definir aquellos hipervisores o entornos de virtualización que tenemos ya en la organización y añadirlos a Workspace para que los tengamos disponibles y trabajar sobre ellos a la hora de crear pues, escritorios virtuales o las antes mencionadas máquinas RDSH para ofrecer los servicios a los usuarios. En este caso tenemos un servidor con Hyper-V. Aquí lo tenemos. Nos va a sacar la información correspondiente a esa máquina. Y también tenemos un entorno vCenter de VMware. Lo tenemos ya asignado al entorno. Bien, no se ve mucho más, pero luego cuando vayamos a solicitar información o acceso a ese vCenter, nos recuperará pues, todo lo que tenemos ahí metido en este data center, las máquinas virtuales existentes, etc. Bien, vamos a seguir un poquito más adelante y luego volveremos aquí a esta parte. En desktops lo que tenemos son aquellos conjuntos de escritorios, aquellos pools de escritorios que hemos definido. Bien, aquí lo que nos va a preguntar, aquí también entraremos más en profundidad después, pero voy a seguir un pequeño orden para que todo luego al final encaje de alguna manera. Aquí en desktops lo que vamos a definir son aquellos grupos de escritorios que residen en una de las tecnologías anteriores. Pues no aplica en este caso RDSH porque son las sesiones remotas, pero aquí vamos a definir aquellos grupos de escritorios y su provisionamiento, de qué manera se va a comportar y dónde va a residir. En este caso tenemos 3 pools de escritorios que están creados con el icono que vemos de VMware y que residen en el vCenter. Bien, y venimos aquí a esta parte, a continuación, que es el concepto de los targets. Bien, en un directorio activo al uso tenemos solamente una serie de conceptos o de maneras de asignar recursos, que sería a usuarios o a grupos y, bueno, poco más, alguna cosa más, pero poco más. En el caso de Workspace podemos ampliar esa asignación de recursos de una manera más compleja. Sin extenderme mucho, pues bueno, como podéis ver aquí tenemos usuarios, tenemos grupos que los vamos a recuperar del controlador de dominio o de aquellos dominios que tengamos añadidos mediante las tecnologías que hemos visto antes. Y también podríamos añadir pues, rangos de direcciones IP, nombres de dispositivos, unidades organizativas
o en Advanced tendríamos métodos condicionales, de decir, bueno, pues que si el equipo tiene un usuario y a la vez forma parte de un grupo, etcétera. ¿Esto qué utilidad tiene? La utilidad principal la veremos en la parte de Connector Management. Consiste en que le podemos ofrecer a un usuario, aunque sea el mismo usuario, pero dependiendo de dónde se conecte o del dispositivo que utilice, podemos ofrecerle una calidad o una tasa de transferencia o una serie de servicios distintas. Imaginemos que tenemos una cantidad de tablets, por ejemplo, en la empresa, pero que no son muy potentes y entonces necesitamos una configuración específica para cuando conecten desde ese tablet. Pues entonces haríamos que cuando el dispositivo se llame de una manera o tenga un rango de direcciones concreto, le ofreceremos la misma sesión, exactamente la misma, pero con una calidad gráfica inferior o con una resolución inferior o sin fondo de escritorio, etcétera. Ahí podemos definir o customizar al máximo esa entrega de aplicaciones. Bien, aquí a continuación en Manage Applications lo que hacemos es el binding. Hacemos el enlace entre los servicios que hemos definido anteriormente, pueden ser aquellos desktops que hemos creado previamente o aquellas sesiones de RDSH y los targets. Aquí lo que vamos a hacer es crear ese iconito que vamos a ver en la ficha en la sesión de usuario, donde va a aparecer qué tenemos disponible para utilizar. Pues en este caso hemos añadido que RDSH, el uso del escritorio remoto, se ha añadido a este grupo de usuarios, a Care System. Este Windows 7 pues, se ha añadido a esta unidad organizativa. Si el usuario pertenece a esta unidad organizativa, ese pool de escritorios le aparecerá y estará disponible para ser utilizado. Y este pool de escritorios de Windows 8.1 pues también está asignado a un grupo. Podríamos ampliar más, pero de momento tenemos estas tecnologías ahora mismo creadas en el entorno. Bien, ¿qué va a ocurrir? Pues cuando un usuario de este grupo inicie sesión y recupere sus aplicaciones disponibles, le aparecerán este icono y este otro icono. Lo veremos ahora a continuación. Bien, esto sería un poco la introducción a nivel técnico. Tenemos por un lado las ubicaciones físicas, aquellos recursos que tenemos de virtualización, los targets, que sean aquí vamos a ofrecer esos recursos, y en Manage Applications lo que haríamos sería añadir, digamos, enlazar, hacer un binding entre aquellos recursos y aquellos targets. Hemos visto que pueden ser usuarios, pueden ser dispositivos por nombre, unidades organizativas. Bien, vamos a ver un poco, sin entrar mucho en profundidad, cómo definimos un pool de escritorios, ¿no? Vamos a ver cómo interactúa esto con nuestro hipervisor, que esa parte quizás de las que más interesa. Bien, vamos a echar un vistazo aquí a KerVDI y vamos a ver las propiedades. Como he dicho al principio, el sistema de Workspace se basa en asistentes y bueno, una ventaja que tiene es que según vas avanzando el asistente te das cuenta de que lo ha hecho alguien que realmente ha estado trabajando como administrador de sistemas o ha realizado las tareas habituales durante muchas ocasiones. Entonces vemos que encontramos todo aquello que realizamos de manera manual habitualmente sobre un despliegue de estas características. Digamos que tienen pensadas un montón de cosas que sabemos que nos van a hacer falta en un despliegue de estas características. Ahora enseguida se verá por qué. Es un producto maduro, como nos ha avanzado antes Alberto, y ya ha pasado por diferentes fases y ahora mismo, pues la verdad es que está muy bien pensado a la hora de no dejarse nada en el momento de crear un grupo de trabajo o una nueva unidad de trabajo o un nuevo pool de escritorios. Bien, aquí vemos que nos pide primero un nombre para este pool de máquinas. Recuperamos el data center que tenemos en vCenter, en este caso solamente tenemos uno. Nos va a pedir una cuenta administrativa del dominio para hacer labores administrativas a la hora de crear la máquina. Y bueno, aquí tenemos una parte que se llama Autosites. Desde aquí vamos a poder dejar en marcha una cantidad de máquinas, un pool bajo demanda y un máximo número de máquinas para tener recursos suficientes para ofrecer una máquina a cada uno de los usuarios. Bien, aquí en Provisioning Settings, de nuevo se abre otro asistente aquí en Edit. Cuando seguimos un asistente en Workspace, si nos dejamos alguna parte sin acabar, lo que va a ocurrir es que va a guardar todo lo anterior y si en algún momento dado nos hace falta alguna información o finalizar o crear algo en otro de los entornos, pues vamos a poder seguir por donde nos hemos quedado. Bien, aquí en este Provisioning Settings vamos a hablar con el vCenter y va a hacernos una serie de preguntas para ver cómo podemos crear esa máquina dentro del entorno de virtualización. Bien, aquí, como ha comentado Ángel, tenemos dos maneras de trabajar con los escritorios virtuales y, bueno, habitualmente se utiliza la parte del Rapid Provisioning. De esta manera, lo que vamos a hacer es crear desde una máquina virtual original que tiene un snapshot, vamos a crear un linked clone.
de manera que vamos a utilizar solamente espacio de almacenamiento real, solamente con los datos que el usuario vaya a modificar sobre la imagen original. También funciona con la tecnología FlexClone de NetApp, pero bueno, esta ya viene incluida dentro de VMware y ya tenemos prácticamente todos los que disponemos de una tecnología de ese tipo. Bien, aquí vamos a ver dentro del vCenter qué máquinas existen con un snapshot, al menos un snapshot, y vamos a importarla o trabajar sobre ella. En este caso tenemos esta de Windows 8.1. Ahora echaremos un vistazo también a vCenter, cómo funciona y qué es lo que tenemos allí para que se vea sobre el terreno. Bien, vamos a elegir una máquina y vamos a elegir a continuación un snapshot. Podemos tener una máquina virtual de la que hemos generado varios snapshots y ofrecer a cada uno de los grupos de usuarios uno u otro dependiendo del contenido de ese snapshot. Entonces solamente debemos mantener una máquina, una imagen de máquina que no tiene por qué estar en marcha. Esta máquina realmente está apagada ahora mismo. Estamos trabajando en base al snapshot que generamos. Bien, vamos a decir que sacamos de este snapshot. Voy a elegir. A ver. Ahora sí. Bien, ¿dónde va a residir esa máquina? Dentro del data center de VMware. Y a continuación, bueno, pues una parte interesante que nos va a decir cómo queremos balancear la carga, no la carga, sino el almacenamiento dentro de ese entorno de VMware. Cómo queremos almacenar los discos duros de esas máquinas virtuales que vamos a levantar a continuación. Pues tenemos diferentes data stores y podemos decir pues, que no es 100% o 50-50 o lo podemos repartir entre 3 o en distintos hosts. Bien, a continuación tenemos en Naming Conventions cómo vamos a llamar a esas máquinas virtuales cuando los vayamos a levantar. Pues les ponemos un nombre de host que sepamos que podemos identificar después y podemos utilizar pues, una serie de convenciones y de autoincrementales para luego localizarlas. Y bueno, también podemos elegir un archivo de texto que contenga los nombres de las máquinas. También podemos reutilizar aquellas máquinas que se hayan borrado posteriormente. Bien, aquí otro asistente, que ya vamos por el tercero, sería la customización del sistema operativo. Bien, pues muy sencillo, simplemente quién va a registrar, a nombre de quién se va a registrar esa máquina nueva, la zona horaria, si disponemos de una clave de producto para activarlo, una serie de customizaciones si utilizamos sysprep de Windows o si utilizamos el propio de Workspace, que es el más rápido a la hora de crear una máquina nueva. Eso sería, pues bueno, el primer arranque de la máquina. A continuación, ¿a qué dominio queremos agregar esa máquina? Ya hemos dicho antes que podemos tener diferentes dominios asignados a Workspace. ¿En qué ruta del directorio activo vamos a crear esa computer, esa máquina? Si el usuario, bueno, si va a existir una cuenta de administración local de esa máquina, esto bueno, es una de esas cosas que luego se nos puede olvidar o no todos los administradores se acuerdan en su momento y de esta manera tenemos ya una cuenta y podemos acceder a la máquina de manera local si el control de dominio cayera o no hubiera manera de acceder. Y también, bueno, pues eso que nos ocurre habitualmente, que si el firewall lo tenemos activado o desactivado de manera inicial en esa máquina Windows. Bueno, algunas cosas más, como la zona regional. También, bueno, podemos gestionar diferentes sedes que estén desubicadas geográficamente y, bueno, pues podemos tener un pool de máquinas que estén en un idioma o en una location distinta. Si queremos arrancar algún comando al iniciar el sistema, al iniciar Windows, y, bueno, pues cómo llamamos a esta regla de aquí que hemos creado. Bien, pues este sería un poco el asistente final para tener todo lo necesario para poder arrancar ese pool de máquinas dentro de un entorno de VMware. Y bueno, pues aquí lo último que nos queda en Configure Hardware es si queremos que esas máquinas difieran de alguna manera sobre el original que tenemos en vCenter. Si queremos que tengan más memoria o si queremos que tenga un disco duro adicional o si queremos que tenga pues, alguna personalización a nivel de hardware que no tenga la máquina original de la que ha salido esta plantilla. Bueno, como veis, no hemos tenido que salir en ningún momento del entorno de vWorkspace para crear las máquinas, para provisionar bueno, el snapshot es lo único que teníamos que tener hecho y la máquina en sí previamente, pero por lo demás podemos sacar casi el 100% de las necesidades de creación de esa máquina desde la propia consola de Workspace. Bueno, volvemos para atrás, este es el asistente original de Computer Group y desde aquí pues podemos apagar o tenerlo habilitado o deshabilitado este grupo. Aquí venimos a la parte interesante en relación a la persistencia de ese escritorio. Podemos decirle que sea persistente o que sea temporal.
esto sería la asignación de la máquina a un usuario. Es persistente, quiere decir que se asigna a un usuario y ya siempre es para ese usuario, se crea un enlace y ya siempre entra a esa misma máquina. O temporal es que, bueno, las máquinas forman parte de un pool y los usuarios, según vayan entrando, pues usarán una o usarán otra, dependiendo de si están libres o no. También a qué se va a asignar, si es a usuario, si es a nombre de dispositivo, si es a una IP o una dirección, o si es una unidad organizativa o un grupo. Podemos asignar esa máquina no solamente a un usuario, sino a estos diferentes tipos de entidades. Bueno, pues tenemos aquí también una tabla de acceso, cuando esa máquina se puede acceder, no se puede acceder. No esa máquina, hablamos de un grupo de máquinas. Privilegios, si pueden tener privilegios de administrador o no, el usuario que inicia sesión en la máquina, cosa que también a veces pues, hay que entrar directamente sobre la máquina y asignarle el usuario dentro de ese grupo. Bueno, aquí lo podemos hacer directamente. Si queremos que haga algo al logoff, si queremos que la máquina pues entre en estado de suspensión automáticamente. Y bueno, aquí también entramos otra vez en la parte de definir esa persistencia, ¿no?, de la máquina. Aquí lo que vamos a hacer es decirle qué va a hacer en el momento de hacer el logoff de la máquina. No hacer nada, en este caso está en Nothing. Hacer un reset, que sería simplemente el power cycle, de reiniciar la máquina, reprovisionarla desde la plantilla original o directamente borrarla. Podemos aquí elegir qué vamos a hacer con esa máquina. Y bueno, luego una serie de optimización de la experiencia. En este caso, si tenemos algún appliance para optimizar el ancho de banda, aquí tenemos si es un Exinda, un Cisco WAS. Y bueno, aquí tenemos también el One Acceleration. Esto sería para el acceso remoto y que esta máquina, el protocolo RDP, pues se vea mejorado en algunos aspectos para que se pueda trabajar de una manera más ágil a través de la WAN. En InACDAO, lo que vamos a encontrar después es en el panel de control de esta máquina virtual, vamos a encontrar una nueva pestaña de configuración para poder trabajar de una manera, para poder optimizar el audio de la manera que lo necesitemos. Por ejemplo, si tenemos un call center que utiliza VoIP, o utilizamos Skype o una tecnología de audio, desde el panel de control vamos a poder elegir el códec, la compresión, el tamaño en kilohercios y diferentes optimizaciones sobre el audio para que la experiencia de audio sea lo más positiva posible, ¿vale? Vamos a mejorar el entorno nativo de audio de Microsoft con una serie de customizaciones para poder realizar las operaciones que necesitemos sobre el audio y que no tengamos problemas a la hora de trabajar con micrófonos o con auriculares. Bien, Task Automation, pues si queremos realizar alguna tarea automáticamente a la hora de poner en marcha la máquina, aquí saldría otro asistente. Y bueno, los permisos siempre lo encontramos al final de cada asistente y se refiere a quién puede manejar o quién puede modificar todo este asistente que hemos realizado, todas estas propiedades o este grupo de máquinas en concreto. Aquí pues entraríamos de nuevo en aquello que hemos hablado al principio de si tenemos diferentes dominios o diferentes locations en las que tengamos diferentes dominios o diferentes empresas o sedes o sucursales con su propia organización, de manera que no podríamos aquí añadir a un usuario que solamente tenga permisos para modificar este grupo de máquinas virtuales y ese usuario pues no podría tocar ciertas cosas de otra parte de la organización o de otras delegaciones o de otras unidades. Vale, vamos a descartar los cambios y bueno, una parte habitual a la hora de la administración de este tipo de entornos, como los grupos de PCs, pues si queremos añadir una máquina, simplemente, si ya tenemos todo lo que hemos hecho previamente, lo tenemos cumplimentado, en Add Computers, simplemente en el primer paso nos va a aparecer pues eso, un asistente que nos va a decir, bueno, ¿quieres crear más máquinas? Bueno, pues si todo está correcto y no quieres modificar nada de lo previamente establecido, dime cuántas máquinas quieres crear y yo las hago por ti. Entonces, bueno, vamos a hacer una máquina adicional, estamos mandando los comandos al vCenter y como podemos ver desde aquí enseguida la máquina aparecerá a continuación y creará esa máquina automáticamente en base a lo que ya tenemos establecido en el asistente. O sea, para hacer máquinas virtuales no tenemos que pasar por todo el proceso anteriormente, la podemos provisionar de manera rápida. ¿Vale? Entonces esa máquina empezaría a ponerse en marcha y estaría disponible para la organización en unos minutos. Ahí está. Bien, aquí está Created y si venimos aquí al pool de máquinas, en Desktops veremos que aparece una nueva que está arrancando, está bueno. El proceso, bueno, pues tardaría pues, entre 2 minutos, una cosa así, a la hora de crear la máquina, dependiendo del hardware que tengamos,
pero es muy sencillo el añadir máquinas simplemente desde aquí, desde la parte de los desktops. Bien, pues vamos allá, vamos a ver qué vemos a continuación. Bien, la experiencia del usuario a la hora de ponerse a trabajar sobre esto, que quizá pues, es la parte más interesante, vamos a ver solamente una parte más aquí en la consola, que sería la gestión del conector. La gestión del conector consiste en que vamos a definir configuraciones predefinidas para que los usuarios tengan que escribir o tengan que introducir la mínima información a la hora de iniciar sesión en el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo tener aquí en las configuraciones una serie de configuraciones predefinidas para que, dependiendo del grupo al que pertenezca el usuario, su unidad organizativa o su equipo, como hemos visto antes en la parte de los targets, todo lo que es la configuración, que no tiene por qué ser compleja, pero sí puede extenderse un poco, pues todo esto, en cuanto a la conectividad, dónde se encuentra el broker, si estoy utilizando un puerto por normal o estoy utilizando un puerto por HTTPS, si utilizo el firewall o el proxy transversal, todo esto pues el usuario no debe de tener por qué saberlo. Pues aquí vamos a definir las configuraciones con toda la complejidad posible, como por ejemplo, pues si vamos a trabajar a pantalla completa, qué tipo de calidad de pantalla vamos a tener, si podemos utilizar dispositivos adicionales, USB, etcétera. Todo esto lo vamos a definir en una serie de configuraciones y lo vamos a añadir, la vamos a asignar, como hemos visto antes, a unos targets, a usuarios, a grupos, a unidades organizativas. Bien, ¿esto para qué sirve? En realidad sirve para que yo cuando abra el App Portal, que simplemente es la aplicación con una instalación muy sencilla de siguiente, pues vamos a tener solamente que aportar 3 valores, 3 datos. En este caso, primero solamente la URL de conexión. A continuación me va a pedir autenticación. El dominio lo podemos haber puesto por defecto. En este caso hay que ponerlo, pero bueno, se puede poner por defecto. Y si le digo que me guarde las credenciales, pues directamente yo ya tengo mis aplicaciones, en este caso mis accesos a las máquinas disponibles. No he tenido que hacer nada más. Todo lo que es la configuración va a residir aquí dentro, en el cliente, en el conector de vWorkspace, pero ya viene todo correctamente configurado de la manera que yo lo he puesto en la consola de gestión. Cualquier usuario que se encuentre de manera remota o se le estropee el ordenador o necesite en algún momento dado acceder y tenga la portal, esta aplicación, simplemente sabiendo la URL de conexión, su usuario, contraseña y dominio, tendrá acceso a sus recursos. Bien, vamos a volver aquí, a ver si me dejo algo. Bien, vamos a entrar directamente a una sesión RDSH que reside en una máquina Windows 2012. Y bien, la experiencia de usuario la verdad es que está muy mejorada sobre el propio protocolo RDP y tenemos una cantidad de mejoras o de customizaciones bastante elevada. Esta máquina, pues ahora mismo tenemos esta sesión abierta y podemos trabajar pues, con total normalidad sobre aplicaciones que tenemos. Y bueno, en este caso, veremos ahora por qué me pide una de estas cosas de primer inicio de sesión. En este caso tenemos la calidad de conexión al máximo, de manera que Windows hace sus efectos, como podéis observar, de los degradados a la hora de las animaciones, etcétera. Entonces, pues tenemos, esto sería el acceso remoto a Terminal Server con la mejor calidad posible. La parte multimedia, que preocupa bastante, de manera bastante habitual, la parte multimedia, sobre todo la relacionada con Flash, sobre Workspace tenemos una mejora sustancial que consiste en que todo el contenido Flash multimedia se va a reproducir directamente en el equipo del usuario, no en el equipo remoto. Va a haber una redirección del contenido Flash y vamos a poder reproducir de manera local ese contenido para que toda la carga de CPU o toda la carga gráfica realmente se realice en el equipo del cliente, no en el equipo remoto. Y por lo demás la experiencia del usuario es extremadamente buena. Podemos trabajar de una manera
absolutamente similar a que si tuviéramos un equipo físico. Si queremos una mejora sustancial sobre los gráficos, pues también podemos disponer de hardware o de GPUs que funcionen sobre el entorno de virtualización y ya tener un recurso hardware para el tema gráfico que es totalmente compatible con el entorno de Workspace. Bien, vamos a hacer una prueba rápida con el sistema de perfiles de Vue Workspace que sustituye al sistema de los roaming profiles nativo de Windows. Sustituye, bueno, no es que sea mejor ni peor, simplemente es una sustitución que lo que nos va a permitir es una administración mucho más sencilla de esos perfiles móviles. En este caso tenemos esta sesión de Windows 2012 y, bueno, pues lo que voy a hacer aquí es coger un libro en blanco y crear un documento nuevo. Voy a guardarlo en el escritorio. Y ahí tenemos ese documento que acabamos de crear. Lo que hemos definido en las políticas de Workspace, sin entrar en la ficha del usuario, sin entrar en ninguna GPO, sin entrar en nada de administración de Windows, lo que hemos definido es que los usuarios del grupo al que pertenece este usuario, lo que van a hacer es guardar aquellos contenidos de las carpetas escritorio y mis documentos en el sistema de perfiles de Workspace. Ese sistema de perfiles lo que va a hacer es que va a ser recuperado y va a ser puesto sobre la sesión del usuario siempre que inicie sesión en una de las máquinas que tenga disponibles bajo su perfil de Workspace. Vamos a hacer la sesión de aquí, de esta máquina 2012. Y en ese momento, en el momento de cierre de sesión, lo que ocurre es que ese documento, o lo que es el perfil al completo de ese usuario, se va a guardar en un repositorio controlado por el entorno de Workspace. Vamos a entrar a continuación en la máquina Windows 8.1, pero vamos a hacerlo a través de HTML5 en el acceso web. Así vemos dos cosas a la vez. Bien, aquí tenemos la sesión abierta. En este caso, bueno, pues lo que tenemos que hacer es, como tenemos configurada el sistema de perfiles que cargue al inicio de sesión, aunque también se puede realizar de manera temporal, a través de reglas de tiempo, es decir, que guarde ese perfil cada ciertas horas o minutos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cerrar la sesión aquí. Y vamos a volver a iniciar. Vale, vamos a ver esta parte de User Profile Management. Estas máquinas, tanto la 2012 como la VDI Windows 8.1, le hemos dicho en la parte del Profile Management que utilicen estas reglas de aquí abajo, de Special Folder. Tanto Documents como Desktop como Data Roaming se van a guardar dentro del perfil del usuario en una ubicación controlada por Vue Workspace. ¿Qué ocurrirá? Bueno, pues que cada vez que cerremos sesión de una de las máquinas bajo nuestro uso, lo que va a ocurrir es que va a guardar todo el perfil del usuario que contenga estas carpetas, lo va a guardar en una ubicación y lo va a recuperar siempre que iniciemos sesión en una máquina distinta. Por eso tarda un poquito ahora el arranque de este 8.1, porque es una máquina 100% nueva, está haciendo todas las tareas de inicio de un perfil 100% nuevo, pero va a tener la parte de escritorio o de mis documentos y de mis documentos con lo que hayamos guardado previamente en el perfil de la sesión anterior de 2012. Por eso tarda un poquito en el arranque, porque todo lo demás es 100% nuevo. Bien, aquí tenemos pues sprueba W y, como decíamos, pues bueno, no hemos tenido que hacer en ningún momento ninguna configuración compleja de GPO o entrar en la ficha del usuario o crear carpetas redirigidas. No hemos tenido que trabajar en ningún momento con el entorno de Windows. Todo lo hemos hecho desde la gestión de Vue Workspace. Bueno, esto me lo está preguntando porque querrá acceder a Windows Update, porque es el primer inicio de Windows o de Office en este caso. Cosa que no es real, simplemente que bueno, toda esa parte del usuario no la estamos almacenando. Así evitamos pues, bueno, que el equipo que lo VDI, si es persistente, almacene pues, gran cantidad de basura, de programas o de archivos temporales o bueno, todo aquello que se puede ir almacenando en el perfil del usuario y que no es importante. Bien, pues como he visto, el perfil nos va a acompañar y nos va a seguir siempre que trabajemos entre diferentes sesiones o tecnologías y bueno, pues ahí lo vamos a tener siempre disponible, incluso en diferentes sedes o diferentes ubicaciones. Bien, siguiendo un poco la experiencia del cliente, aquí en User Environment Management, lo que vamos a tener son aquellas operativas muy habituales que tenemos dentro de la gestión de GPOs o de políticas de usuario
o bueno, restricciones de cualquier tipo. Desde aquí, desde User Environment Management, podemos crear customizaciones y asignarlas a targets. Una que bueno, es bastante habitual, no sé si os ha pasado anteriormente, pero por ejemplo, aquí podemos eliminar u ocultar algunos iconos que sabemos que, bueno, que de cara a una sesión de usuario pues no son necesarios o no queremos que estén tocándolos. También esta parte de Array Restrictions es muy interesante porque, bueno, si sabéis que cuando queremos hacer una restricción de unidades, la política de Windows habitual habla solamente de las unidades A, B, C y D. De manera que si queremos restringir una letra que no se encuentra entre estas 4 primeras, tenemos que hacer una nueva ficha con una ficha de estas de .admx y crear o sea, en base a un número en decimal, pasarlo a hexadecimal, no, de decimal pasarlo a decimal, y bueno, es muy complejo el hacer una cosa tan sencilla como ocultar la unidad S para los usuarios. Pero bueno, aquí esas tareas habituales que resultan complejas, pues las han, digamos, unificado dentro del entorno de Workspace y las han hecho mucho más sencillas. Bueno, podemos eliminar esos unidades mapeadas previamente y, bueno, aquí sería una customización adicional con unas cuantas cositas que habitualmente se puede dar la necesidad de tenerlas en marcha en algún entorno. Como estas cosas, pues bueno, aquí veis es el esquema de colores, si queremos crear drive mappings o no, esas variables de entorno que a veces hacen falta y hay que ir máquina por máquina configurándolas, las impresoras, datos en el registro, si queremos añadir algún script de inicio, la zona horaria y, bueno, luego políticas de usuario, que es lo que hablamos anteriormente, con esas plantillas que son del tipo, pues eso, del tipo ADM o DMX, donde tenemos pues esas políticas de grupo que todos conocemos de restringir o eliminar ciertos contenidos del menú inicio o de lo que es la sesión del usuario. Y bueno, pues algo tan sencillo como también cambiar el fondo de escritorio de cualquiera de las sesiones. Y bueno, pues poco más en esta sesión, porque bueno, la parte de aplicaciones, simplemente decir que la soporta. Podemos utilizar un servidor de APV o archivos MSI para que arranquen al inicio de las sesiones de las máquinas virtuales y, bueno, extenderme un poco más en este aspecto. Bien, pues creo que voy a pasarle a continuación la palabra a Ángel y bueno, si hay alguna duda, alguna necesidad adicional de conocimiento sobre la parte técnica, la parte de gestión del entorno, pues al final en robos y preguntas pues podemos verlo. Bueno, pues gracias, Joaquín. Se me oye bien, ¿verdad? Dejadme que me comprueben que se me oye perfectamente bien. Bien, pues hemos llegado ya a la parte final de la demo. Ha estado muy interesante. Como dice Joaquín, podemos seguir profundizando. Tampoco queremos extendernos mucho porque no podíamos estar aquí 5 horas. Entonces, bueno, vamos a continuar y ahora voy a activar el audio de Genaro, que creo que ya te tengo por ahí, ¿verdad, Genaro? Genaro, ¿estás por ahí? Sí. Sí, buenos días, Genaro. Bueno, como hemos dicho, Genaro es técnico preventa de Dell. Lo primero, pues lo que toca, como siempre, darte las gracias, Genaro, por tu participación. Sabemos que eres un hombre muy ocupado, pero bueno, has hecho un huequito para resolvernos unas cuantas dudas que suelen aparecer de forma muy habitual cuando hablamos de Workspace y no conocemos a nadie mejor que tú para desarrollar esto. Entonces, si quieres, lo que podemos hacer es, yo voy moviendo las pantallas y te voy desarrollando las preguntas. ¿Te parece, Genaro? Sí, perfecto. Muchas gracias. Vale, a ti, Genaro. Aprovecho también para agradecer la oportunidad de enseñar nuestro producto y felicitaros realmente por la presentación y la demo. Joaquín lo ha hecho muy bien y a la gente animar a que haga preguntas también, que aproveche para cualquier duda que tenga. Sí, efectivamente. Muchísimas gracias, Genaro. Sí, efectivamente, se me había pasado decirlo, pero aunque ahora mismo estáis todos silenciados, si van surgiendo preguntas podéis ir poniéndolas en el chat si os parece y al finalizar, cuando Genaro acabe con las preguntas que tenemos preparadas para él, abriré también los micrófonos para todos, por si acaso queréis desarrollar cualquier tipo de pregunta. Es el mejor momento porque tenemos a los mejores expertos hoy, con lo cual no se va a quedar nada en el tintero, ¿vale?
Bien, Genaro, pues la primera pregunta que tenemos para ti, no sé si estás viendo la pantalla, es ¿cuál es la diferencia de utilizar Hyper-V frente a VMware con vWorkspace? Esta pregunta la lanzamos básicamente, pues bueno, tradicionalmente pues todos conocemos que lo que es la virtualización con VMware es lo que más se conoce y cuando propones a los clientes, bueno, pues una virtualización sobre Hyper-V no se encuentran tan cómodos, tan confiados. Entonces, por eso queríamos saber cuál es básicamente la diferencia, porque vWorkspace, ya lo hemos comentado, es agnóstico y puede trabajar con ambas, por lo cual queríamos conocer un poco la diferencia entre estos trabajos, Genaro. Sí, bueno, como bien has dicho y como se ha visto incluso en la demo de Joaquín, vWorkspace puede trabajar con cualquiera de estos hipervisores, con Hyper-V, con VMware, incluso con Parallels. Y también siempre explicamos que también el hecho de poder trabajar con equipos físicos significa que en definitiva podría trabajar con cualquier tipo de máquina virtual. Pero cuando concretamos un hipervisor es porque vWorkspace puede gestionar ese hipervisor, puede generar máquinas, puede realizar todo tipo de acciones. Diferencias, bueno, en el campo de la virtualización de escritorios, el hipervisor es importante, pero no es tan crítico, no es tan importante todo el resto de aplicaciones que tiene como en la virtualización de servidores. Aquí generalmente se trabaja con pools, se trabaja con grupos de máquinas que están distribuidos en diferentes equipos o hosts físicos y eso ya da redundancia. Por lo tanto, temas como clusters o la posibilidad de mover máquinas en caliente no es tan crítico como sí lo es en el mundo de los servidores. Diferencias concretas, pues principalmente yo destacaría que hay ventajas y según qué tipo de virtualización. Si no es a mí, ¿eh? No vienen a buscarme a mí. No, es aquí, es aquí. Si es con Hyper-V, por ejemplo, destacamos que vWorkspace incluye la tecnología de Catalyst para principalmente dos funcionalidades, como veis en esta slide, HyperDeploy e HyperCache. HyperCache, voy a comenzar por HyperCache, permite reducir IOPS, es una tecnología que coge parte de la memoria RAM del servidor físico para hacer un cacheo en esa memoria del acceso a disco. Recordad que en VDI se utilizan mucho plantillas que son iguales, grupos de máquinas que son iguales, con lo cual la tasa de éxito, de efectividad en el cacheo es muy alta, suele ser de un 80 y pico %. ¿Qué significa esto al final? Pues reducir o gestionar mejor las tormentas de arranque o incluso sacar más densidad de equipos, de máquinas virtuales por servidor físico, que se traduce en costes. HyperDeploy también la ventaja es en el despliegue, despliega máquinas muy rápido. También lo hemos visto con VMware, pero en el caso concreto de Hyper-V, con HyperDeploy, ayuda a desplegar las máquinas. Es una tecnología que está entre el hipervisor y vWorkspace, engaña, por decirlo de alguna manera, al hipervisor y le dice, o al vWorkspace, le dice, ya tienes las máquinas listas, aunque por debajo las está generando. Y otro punto como beneficio de Hyper-V es a nivel de costes. En el 90-99% de los casos, vWorkspace se instala para servir escritorios Windows. Recordamos que también puede servir escritorios Linux, pero principalmente suelen ser Windows. Desde el momento que se sirve escritorios Windows, solemos decir que la licencia de Hyper-V ya está pagada, por lo tanto es una ventaja a nivel de costes que no hay que pagar un extra en este caso. VMware, pues VMware es una tecnología muy probada, muy asentada en el mercado, o sea, la gente se siente muy cómodo, la conoce, sabe que va muy bien, tiene un coste adicional si queréis, pero hay mucha gente que ya tiene entornos Hyper-V, que ya está VMware, que ya está funcionando con VMware, entonces en esos casos le decimos no hay ningún problema en aprovecharlo y utilizar vWorkspace. Y ventajas a nivel de hipervisor es sobre todo cuando se necesitan escenarios complejos de gráficos 3D
temas como AutoCAD, ese tipo de cosas. Hyper-V únicamente da, o lo que se llama Remote FX, el protocolo que se utiliza, la virtualización de la GPU. Microsoft no deja tocar el hipervisor a los fabricantes, no deja meter drivers dentro de lo que es el hipervisor. Mientras que VMware sí existen tarjetas, por ejemplo, como las NVIDIA o este tipo de cosas, que permiten diferentes modelos. También virtualizarlo, como sería el caso de Hyper-V, pero si se quiere dar más potencia gráfica, ya hay que ir a escenarios como GPU pass-through, o sea, dar una GPU completa a la máquina virtual, o poder hacer escenarios como GPU compartida, o ahora también con la versión 6 virtualizada, y se pueden lograr escenarios más potentes a nivel gráfico con VMware. Por eso, generalmente no queremos hablar de uno mejor que el otro. Dependerá de cada escenario, dependerá de las circunstancias de cada uno y del análisis, pero trabaja perfectamente bien con cualquiera de los dos. Fenómeno. Bien, pues vamos a hacer otra preguntita más, y es cómo podemos reducir los costes de licenciamiento con vWorkspace y Windows 2012 R2 de Data Center. Ya has hecho una puntualización precisamente ahora mismo, pero sí que nos gustaría extender esto porque, bueno, algo que penaliza mucho, o en la primera diapositiva vimos un poco cuál es la evolución de la tecnología VDI, hemos visto también que los costes en un primer momento eran elevados, y ahora tenemos la oportunidad de reducir costes de muchas maneras, pero uno de los puntos principales para reducir costes precisamente es cómo licenciamos, ¿no, Genaro? Sí, sí, esta es la pregunta del millón, no porque cueste 1.000.000, sino porque es la que generalmente decide o no un proyecto de VDI. Y como esa diapositiva que enseñabas al principio de Gartner es muy interesante, porque es verdad, la tecnología VDI ha ido al principio surgió como una tecnología que todo el mundo miraba mucho y parecía que iba que se iba a implantar para todo, y después se vio que en realidad tiene casos de usos muy buenos, y también el puesto de trabajo en sí ha sufrido un cambio. Ahora hay mucha movilidad, tablets, etcétera, y ahí es donde ha vuelto a encajar muy bien VDI como ese puente entre el mundo tradicional y el mundo móvil. En el caso de los costes, entonces, siempre hay preocupación, y a mí me gusta matizar que en estos últimos años hemos tenido varios cambios que han beneficiado mucho VDI. Uno, a nivel, por comenzar por la capa más baja, a nivel de hardware. Al principio era prácticamente inevitable comenzar hablando de mínimo 2 servidores y una cabina, y eso penalizaba mucho a las infraestructuras pequeñas. Cuando alguien quería probar VDI, quería ponerlo para 25 o 50 usuarios, la respuesta era: mira, necesitas mínimo 2 servidores y una cabina, y el coste por puesto, el coste por usuario era elevado, sobre todo, ya digo, cuando era un número pequeño de usuarios. Eso ha cambiado. Hoy en día podemos hacer VDI con formatos, nosotros llamamos appliance, pero en definitiva son servidores con almacenamiento en local, con memoria local, y los servidores tienen, bueno, ya sabéis, un montón de núcleos, de memoria, de capacidad en sí mismos, que permite crear todo un entorno por un coste mucho más reducido a nivel de hardware. Pero luego viene el licenciamiento, y el licenciamiento es la otra pregunta, primero porque la gente no suele conocer muy bien, no sabe muy bien cómo funciona el licenciamiento en estos entornos, y generalmente cuando miran o preguntan, en general, la desilusión es lo primero que perciben, porque dicen, bueno, esto aquí hay que pagar por aquí y por allá. Bueno, en realidad existen diferentes modelos, y como también enseñó Joaquín, la clave está en qué se sirve. Si lo que se sirve son escritorios basados en lo que se llama Windows Desktop o Windows 7, Windows 8, 8.1, para que nos entendáis, el Windows de escritorio, entonces Microsoft lo que mira es desde dónde te conectas. Si dices, bueno, si eres una gran corporación, si tienes un acuerdo de volumen, se puede pagar lo que se llama el Software Assurance, que va, ya digo, asociado a un acuerdo de volumen. No suele ser el caso habitual, suele serlo, pero en empresas muy grandes, corporaciones que han hecho algún tipo de acuerdo de ese estilo. Y si no, caemos en la VDA, la Virtual Desktop Access, que es un no quiero decir un papel,
sentido de que no es una licencia física que se instala, sino que se paga. Antiguamente era solo por dispositivo, hoy puede ser por dispositivo o por usuario, pero en cualquier caso lo importante es que es una suscripción anual. Es decir, si yo quiero servir, para que os hagáis una idea, 100 puestos basados en Windows 7, y da igual la tecnología, esto vale tanto para la nuestra como cualquier otra tecnología. En definitiva, si yo virtualizo Windows 7 y lo sirvo a usuarios remotos, como si lo hago manualmente, para conectarse a esos escritorios, Microsoft exige la licencia VDA. Y eso son aproximadamente, incluso creo que actualmente es algo más de 100 euros, son 120 o algo así al año, por dispositivo o por usuario. Y si hacemos un escenario típico de este tipo de entornos de 4 años, es decir, bueno, yo quiero expandirlo a 4 años, pues estamos hablando de unos 400, 450 euros por usuario o dispositivo a lo largo de esos 4 años. ¿Qué alternativas o qué opciones hay? Pues se puede servir, y como también Joaquín enseñó en la demo, escritorios basados en Windows Server. Y esto puede asustar al principio para la gente que no lo conozca. Si se sirven escritorios o aplicaciones basadas en RDSH, en el terminal que toda la gente conoce, ahí por definición es Windows Server. Pero la ventaja aquí es que también podemos servir VDI, es decir, máquinas virtuales individuales por usuarios basados en Windows Server. Primero y principal, porque lo soportamos. vWorkspace ya no es una cuestión técnica, es una cuestión de soporte. Es decir, si alguien lo monta y tiene un problema y quiere consultar a Dell y quiere preguntar, oye, no me funciona o no sale, es un entorno totalmente soportado. Puede abrir un ticket, puede abrir una consulta y se le da soporte. No le vamos a decir, no, es que con Windows Server no. Al contrario. La otra ventaja es que para vWorkspace es indistinto. Tú puedes crear un grupo de máquinas basadas en Windows Server y servirlas en modo VDI sin ningún problema. Y principalmente se puede, de cara al usuario, la experiencia de usuario es exactamente igual. De hecho, nosotros siempre damos recomendaciones para ajustar esas plantillas, para tunearlas que tengan el aspecto de incluso un Windows 7 o un Windows 8, para que el usuario no se pierda ni crea que es un entorno raro. Al contrario, no distinguiría la diferencia con un Windows estándar. ¿Y cuál es la gran ventaja en este modelo? Pues el licenciamiento. Aquí no hace falta VDA, no existe VDA para Windows Server. En su lugar existe lo que se llama la RDS CAL, que antiguamente era la TS o Terminal Services CAL. ¿Y cómo se licencia? Pues también por usuario o dispositivo. No es indistinto, se puede hacer mixto. Siempre digo, si es un puesto de trabajo donde hay varios turnos, varias personas, es muy habitual en centros donde hay turnos de, por ejemplo, hospitales, clases, aulas, grupos de call centers, gente de operaciones, etcétera. Ahí conviene pagar por dispositivo, mientras que si son usuarios que utilizan distintos dispositivos para acceder, tablet, PC, etcétera, pues ahí conviene por usuario, pero se puede mezclar. ¿Y cuánto cuesta? Pues aproximadamente lo que pone aquí, unos 85 euros, puede ser incluso un poco menos, por usuario o por dispositivo, pero no es anual y es total. Es decir, comparando con el ejercicio anterior, en 4 años estaríamos hablando de unos 400 y pico euros a nivel de VDA o 85 euros en total para esos 4 años. Como pueden algunos, sobre todo si hablamos ya de muchos puestos, de 500 o números ya elevados de puestos, solo multiplicar esa diferencia por el número de puestos podría incluso pagar el proyecto entero de VDI, con lo cual es una diferencia muy, muy importante. Perfecto. Bien, vamos a ver ahora estas 2-3 slides que aparecen ahora. Bueno, es un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Un poco en el escenario que os decía cuál ha sido la evolución del puesto o de la tecnología VDI. Decíamos que bueno, pues cuando apareció la tecnología, bueno, muchos de los proyectos se arrancaban únicamente, bueno, pues porque parecía que el hecho de desplegar un proyecto de virtualización de escritorios iba a solucionar todos los problemas del departamento de TI, ¿no? Como ya hemos dicho, nos fuimos dando cuenta que eso no era así y ahora lo que se hace es hacer un análisis de qué perfiles tenemos dentro de nuestra propia empresa y de esta manera vamos a poder
bueno, pues montar la arquitectura que realmente necesitemos, ¿vale? Dependiendo de esos perfiles. Por eso quería poner un poco un gráfico para que vieseis cuál puede ser un escalado dependiendo un poco de aquellos perfiles que tengamos dentro de la empresa. Entonces vamos a ver 2 o 3 slides que precisamente nos van a hablar de eso, de cómo podemos bueno, pues desarrollar una arquitectura con VDI dependiendo de los perfiles. Esto es así, ¿no, Genaro? Sí, yo aquí quiero hacer una, una matización o un poco una recomendación. Es muy los perfiles ayudan sobre todo a definir el modelo a servir y no es uno u otro, sino que se pueden servir uno y otro. En vWorkspace es muy fácil asignar el tipo de recursos según el usuario o lo que requiera el usuario. Esto lo habéis dicho muy bien al principio, diciendo, bueno, hay que dar lo que cada usuario quiere. Lo importante aquí, los perfiles, es traducirlo en requisitos. Al principio, sobre todo hace unos años, cuando se comenzaba con VDI y veníamos todos con la influencia de la virtualización de servidores, mucha gente basaba el perfilado en poner herramientas de análisis, decir, a ver, déjame estudiar cómo son vuestros PCs y ver cuánta memoria consumen, cuánta CPU. ¿Y qué ocurría? Que por lo general un PC, y más hoy en día, van muy sobrados de hardware, de memoria, etcétera, y ese perfilado no era correcto, porque hay veces que a lo mejor tenías un usuario que utilizaba un Office o que no era un usuario muy pesado en términos de requisitos, sin embargo su máquina se traducía en una máquina que pedía muchas memoria, etcétera. Y esto venía, ya digo, del mundo servidor, porque en el mundo servidor sí es importante. Tú tienes un servidor de base de datos, de correo electrónico, y necesitas analizar ese servidor qué recursos requiere para luego virtualizarlo. Por lo tanto, en el mundo VDI lo importante es definir muy bien los requisitos. Es casi sentarse y pensar, mira, tenemos usuarios que son ofimáticos y quieren un Windows con su Office y su Adobe. Tenemos usuarios que son desarrolladores y necesitan un entorno de desarrollo para programar. Tenemos usuarios que son, por ejemplo, de contabilidad y necesitan acceso a una aplicación concreta, etcétera. Y esos son los perfiles. Eso es para nosotros la manera adecuada de perfilar. Y luego hay que traducirlo a lo que quiere servir. Una ventaja, y siempre vamos a insistir, lo mejor es cuanto más simple sea, es decir, se puede usar una única plantilla y sin embargo dar muchos sabores de esa plantilla simplemente jugando con las personalizaciones. Como mostraba Joaquín, el tema, por ejemplo, de los perfiles permite crear la ilusión de persistencia. Puede un usuario entrar en una máquina, ver sus documentos, ver incluso su fondo de pantalla, sus favoritos, sin necesidad de que esa máquina sea dedicada únicamente para ese usuario. Entonces, jugando con todas las herramientas, hoy en día tenemos muchas herramientas para crear ese tipo de ilusiones, digamos, se puede perfilar bastante bien. Y a nivel de, como veis aquí, generalmente los 3 parámetros suelen ser memoria, CPU y el disco o el acceso, las IOPS famosas. Pues a nivel de memoria, hoy en día jugamos, si es entorno Hyper-V, con la memoria dinámica. Ya sabéis, en el entorno VMware también existen el paginado de memoria para hacerlo más rápido, para compartirlo. A nivel de CPU, ahí hay grandes discusiones. Podríamos hacer todo un debate sobre cuántas CPUs virtuales asignar o no. Ya os digo por experiencia que podéis asignar muchas, que el sistema no se cae, al contrario, va mucho más fluido. Y a nivel de IOPS, también hay grandes discusiones acerca de las IOPS, pero justamente las tecnologías modernas, incluso gente que ya mezcla sistemas híbridos, discos SSD con discos SAS o discos habituales, se sirven, digamos, sin problema. Por eso, solo recomendar el perfilado a la hora de diseñar y como requisitos o como esa manera de definir. Y una puntualización que se ve aquí en la slide, veréis nombres como Standard, Enhanced, Professional. Esos nombres los usamos mucho en Dell para
definir 3 perfiles, si queréis, bastante habituales, el que sería un usuario ligero, un usuario medio, un usuario ya avanzado que requiere muchos recursos. Un usuario avanzado no necesariamente es un usuario de AutoCAD, ese es otro error habitual. Un usuario avanzado puede ser alguien que trabaja en Office, pero que abre muchos programas al mismo tiempo. Es un usuario que abre Excel, Outlook, Word, PowerPoint, que tiene muchas aplicaciones. Cuanto más abre al mismo tiempo, más requisitos, más recursos utiliza. Por eso, cuidado a veces con las definiciones, que puede parecer, no, solo usa el Office, es un usuario ligero. No necesariamente, puede ser un usuario no ligero, y se le puede tener que asignar una máquina más de tipo medio, etcétera. Tenemos arquitecturas de referencia que están disponibles, son públicas, podéis ir a Google y poner Reference Architecture para vWorkspace, por ejemplo, y veréis en esas arquitecturas justamente la respuesta de carga, son pruebas reales hechas en carga para los distintos perfiles. Podéis ver que en un servidor, por ejemplo, puede dar 150 puestos o usuarios de modo enhanced y a lo mejor 70, 80 de modo profesional y 200 de modo estándar. Justamente sirve para tener un parámetro de partida y para hacer ese dimensionado. Sí, de hecho vamos a ver algunas slides, justo de lo que apuntabas, un poco las referencias de las arquitecturas para ver un poco cómo podemos dimensionarlo. Solamente puntualizar efectivamente que a nosotros nos gusta muchísimo vWorkspace, un poco por lo que decías, ¿no? Los perfiles de usuarios se definen y no es necesario tener que trabajar con diferentes soluciones para dar a cada usuario aquello que necesita, sino que desde la propia consola de vWorkspace podemos dar diferentes recursos a diferentes usuarios, ¿no? Diferentes perfiles. Es un poco lo interesante. Vamos a ver... Sí, perdona, sí, Ángel, algo que también quería comentar con el tema de los perfiles. Los perfiles suelen... hablo por experiencia, a veces con los clientes se asustan con el tema de los perfiles, gestionarlos, parece al principio algo complicado y después se transforma, como digo yo, en su mejor arma porque es donde creas toda la magia en este tipo de entornos. Y 2 puntos importantes con respecto a la gestión de perfiles con vWorkspace. Uno es, no olvidéis que en este tipo de entornos puede ocurrir que un mismo usuario entre a diferentes máquinas al mismo tiempo. Tú puedes entrar a un escritorio VDI, al mismo tiempo abrir desde ese escritorio una aplicación que en realidad se sirve desde un RDSH o en un momento determinado entrar a otra máquina VDI o a otro servidor RDSH. ¿Qué ocurre? Que tienes muchos perfiles, aunque seas el mismo usuario, en un entorno normal se crearían perfiles en distintos Windows. Bueno, con vWorkspace tú puedes definir dónde quieres llevarte y dónde no quieres llevarte el perfil. Puede ser que en un servidor o en una granja RDSH tú digas, no, mira, aquí no necesito poner el perfil porque simplemente estoy sirviendo una aplicación que no quiero descargar el perfil del usuario. Esa es una ventaja, es donde lo aplicas. Y la otra es la manera en que trabajan los perfiles. vWorkspace inyecta los valores del perfil de usuario al inicio de su sesión y los actualiza o los vuelve a guardar en un rol que se llama justamente el servidor de perfiles o gestor de perfiles de manera dinámica, es decir, es muy potente y muy versátil y no necesita guardar grandes cantidades, no se lleva el perfil entero. Tú puedes directamente gestionar de manera muy dinámica y decir, oye, mira, en realidad yo no me quiero llevar el perfil entero, solo quiero guardar una entrada del registro, una carpeta. Tú puedes decidir lo que quieres llevarte de además una aplicación rarísima que me la han hecho y que justo es lo que se guarda. Esa es otra de las ventajas. O sea, es una manera muy dinámica y muy granular de gestionar ese perfil para optimizarlo. Se puede optimizar realmente mucho. Perfecto. Vamos a ver, como decíamos, que hacías una puntualización ahora, Genaro, sobre algunas referencias y he puesto solamente una de Localtier y otra de Shared. Bueno, pues para que podamos ver un poco las diferencias. O sea que, bueno, te dejo a ti mismo que nos comentes un poco. Sí, esta es mi favorita. Digo mi favorita por varios motivos. Primero porque es la que más hemos visto que se está utilizando y se está solicitando. De entrada, de nuevo, está basada en servidores con almacenamiento local. Como veis ahí, servidores que tienen muchos discos, para que me entendáis, discos duros en el propio servidor. Y esto
de entrada y sobre todo para los más clásicos, se quedan sorprendidos y dicen, bueno, pero ¿y si se cae el servidor y qué pasa con los datos, con el escritorio, con ese tipo de cosas? Lo primero es que la filosofía aquí es distribuida, es decir, si un servidor de estos aguanta, como muestran en el ejemplo, por decir algo, 150 VDIs, podéis poner servidores más potentes o menos potentes. Tenemos servidores para 25 usuarios o servidores para 300 usuarios. Pero para tener una media, pues a medida que vas sumando, que vas poniendo un servidor encima de otro, vas aumentando. Si el primero es 150, pones dos servidores, son 300 y así hasta n servidores multiplicado por el número de puestos que te puede dar cada uno de esos servidores. Es la manera de entenderlo. Y si quieres alta disponibilidad, pues pensad en un RAID de discos, es la manera más fácil de entenderlo, simplemente uno más. Si tienes n servidores o uno, dos servidores y quieres, se cae uno físicamente, se rompe ese servidor, pues siempre tener uno disponible. Por eso decimos que es n más uno, siempre uno para alta disponibilidad si se quiere dar de alta disponibilidad. ¿Y qué ocurre con los datos? ¿Qué pasa con los datos de usuario? Las máquinas virtuales corren en local, corren en un RAID de discos, RAID 10, que hay en el propio servidor y discos incluso SAS de 15.000 revoluciones, no tienen que ser discos SSDs y muchos clientes al principio pensaban, pero ¿me va a dar las IOPS suficientes? Sí, nos aseguramos que dan las IOPS suficientes porque es un RAID, evidentemente hay 8 o 10 discos, dependerá del modelo, pero hoy en día el coste de este modelo es mucho más barato que ir al tradicional con cabinas por detrás, etcétera. Y los datos de usuario justamente se derivan, o lo fácil es derivarlos a un servidor de ficheros, a una NAS, a cualquier repositorio que ya suele existir en la empresa. Por eso ponemos debajo en azul, evidentemente habrá un directorio activo, habrá una serie de recursos, pero generalmente el servidor de ficheros suele ser, yo diría que es de los primeros roles que se instalan en cualquier empresa. El servidor de ficheros habitual no necesita ser ni una cabina potente ni nada, simplemente tener espacio suficiente para guardar los datos, los documentos del usuario, porque eso es lo único que se deriva hacia afuera justamente para poder hacer un backup, para poder protegerlos en caso de esto. ¿Que no existe servidor de ficheros? Pues es muy fácil añadirlo, incluso en el caso de añadir una cabina, una NAS o algo así, no tiene que ser ni de las más grandes ni de las más potentes, sino al contrario, simplemente volumen, que es lo que se requiere en este caso. Y las máquinas virtuales, pues la filosofía de vWorkspace permite replicar en los distintos nodos las plantillas, replicar las configuraciones, con lo cual si se ponen dos o más servidores, están replicados en ese sentido. Cuando se crea una plantilla, un pool, están replicados. Si se cae físicamente un servidor, están las plantillas y las máquinas virtuales también en el resto de máquinas, con lo cual es una filosofía que funciona muy bien. Solo sería discutible, si queréis, o no daría o habría que ir a algún tipo de almacenamiento compartido si se quieren servir escritorios persistentes dedicados, como me gusta decirlo, porque no es, ya digo, la persistencia se puede crear a base de jugar con perfiles y ese tipo de cosas, pero dedicado es el escritorio que te lo doy a ti y es tu máquina, es tu escritorio, tú instalas software por algún motivo, necesitas una máquina virtual tuya, pues ahí evidentemente si está físicamente en un servidor habría que asegurarse que pueda estar en otros, ya sea o bien creando réplicas o bien en un almacenamiento compartido, pero sería el único caso. Pero hoy por hoy este tipo de arquitecturas permite reducir mucho costes de hardware, de infraestructura para un entorno VDI, incluso comenzando por muy poquitos usuarios. Sí, un poco lo que vemos en esta pantalla, ¿no? Es un poco lo que hablábamos de que cuántos escritorios, dependiendo de un poco de lo que necesitemos, vamos a poder presentar, dependiendo también el perfil del usuario, ¿no? Este es un simple ejemplo, que es para 65 usuarios de VDI y 110 usuarios de sesiones remotas.
Ujú. Sí, sí, para los que conozcáis nuestros servidores, sabéis que tenemos la familia PowerEdge R430, 530, 600, 700, etcétera, que van con más capacidad, menos. Bueno, pues tenemos arquitecturas a partir de los 430, incluso arquitecturas, como se llaman ahora, convergentes, que en un mismo equipo como el VRTX o Vertex, como lo llamamos, tiene todo, almacenamiento, servidores, red, etcétera. Pero fijaros aquí que un servidor, este es un servidor de una U, o sea, ni siquiera es un servidor de los grandes, con cierta capacidad de memoria, etcétera, 8 discos, lo que comentaba al principio, todo se ejecuta en local, ya puede dar 67 usuarios enhanced, o sea, usuarios ya reales, si queréis, no usuarios muy ligeritos, sino usuarios VDI, e incluso si se sirve por RDSH, yo soy un gran defensor de RDSH, me gusta porque creo que optimiza todavía más. Fijaros que la densidad es aún más alta. Las cuentas son fáciles, cuanto más usuarios pueda servir por servidor, evidentemente el coste por puesto o por usuario va a ser menor. Y por eso es importante conocer y dimensionarlo bien. Bien, vemos aquí también, esta ya es la parte en la que entraría a jugar una cabina de almacenamiento, pues para tener esa alta disponibilidad, ¿no, Genaro? La idea es muy parecida a la anterior, los servidores siguen siendo servidores, lo que es memoria y CPU, el cálculo es el mismo que en el caso de almacenamiento local, la única diferencia es que aquí ya no le metemos discos a los propios servidores, sino que lo juntamos, si queréis, o lo tenemos o lo servimos desde un almacenamiento compartido. Este tipo de arquitecturas es más clásica, la gente está más acostumbrada a este tipo de arquitecturas, van bien cuando ya hay un cierto volumen de usuarios, más que nada por la inversión económica al ya tener que poner una cabina. Aquí sí la cabina tiene que dar una cierta capacidad de IOPS o de rendimiento. Hoy en día también se ha reducido mucho el coste de las cabinas, no es como antiguamente, y generalmente hay gente que o ya la tiene o está considerando una cabina no solo para un entorno VDI, sino también para otras cosas, o que quiere combinar la virtualización para también servidores, y es planteable y puede tener todo el sentido del mundo. No va a ir ni mejor ni peor, simplemente son escenarios diferentes que se pueden plantear. Ya digo, a nivel de servidores, prácticamente la misma filosofía, los mismos memoria, CPU que en el caso anterior, y los discos en una cabina que sí ya permiten también modelos más complejos, con clusters, con compartición de almacenamiento, poder mover máquinas en caliente, lo que decía, temas de máquinas persistentes y dedicadas para usuarios, ese tipo de escenarios. Sí, aquí como última slide vamos a ver bueno, lo mismo que acabamos de ver ahora, pero ya basándonos en lo que es la parte de la cabina, ¿no? Que esto es para 75 usuarios VDI y 125 usuarios de sesiones. Eso es. Este es un servidor M, como veis, 630 M son las cuchillas Blade o los servidores en bandeja que se ponen, ya puede ser en un chasis, en una estructura Blade para los que la conocen, o como decía también Vertex, que son estas arquitecturas convergentes. Para que me entendáis fácil, es un cajón donde pueden ir hasta 4 de estos servidores con su almacenamiento y electrónica de red, pueden soportar hasta unos 500 puestos VDI más o menos, todo en un servidor o ya no sé ni cómo llamarlo, porque sí, es una combinación de varias cosas. Un híbrido, ¿no? Un híbrido. En un cajón de estos. Pero efectivamente, de nuevo, es hacer las cuentas fáciles, memoria y CPU, y ya está. Incluso os ayudamos siempre dando tablas muy fáciles para decir, oye, yo quiero 75, yo quiero 100 usuarios, ¿qué me encaja mejor? Pues mira, 2 servidores, 3 servidores, dependerá del tipo de disponibilidad que quieras, y almacenamiento local o compartido. Perfecto. Al principio decíamos también en esa slide que nos mostraba la evolución de la tecnología, bueno, que estábamos ahora mismo en un momento en el que se está ganando confianza en
los proyectos de virtualización de escritorios, que las empresas están retomando esos proyectos que en un primer momento se quedaron parados o ni siquiera llegaron a arrancar. Y también juega a nuestro favor Big Workspace en ese sentido, ¿no? Me refiero que el hecho de probar la solución no implica tener que desarrollar un proyecto muy, muy complejo. Quiere decir que para montar un piloto lo podemos hacer con bastante facilidad, ¿no, Genaro? Sí, de hecho, incluso tenemos un pequeño documento guía para el que esté interesado y quiera realizar un piloto para que pueda ver un poco nuestras recomendaciones. No es no es absoluto, no es exigente al total. Pero siempre recomendamos, pedimos o recomendamos tener algún servidor físico, porque eso nos va a dejar ya probar el hipervisor, mostrar diferentes opciones. Si ya existe plataforma, se puede usar perfectamente y poco más. Son pilotos que se despliegan en muy poquito tiempo, suele ser lo habitual un día, dos, si se quiere más complejidad y no hay, para probarlo, para hacer un piloto, no hay un coste de licencias que comprar ni nada, simplemente se despliega con licencias de prueba y cualquiera puede decir, oye, pero yo quiero verlo en mi red, con mis usuarios, con mis aplicaciones y es relativamente fácil de desplegar y de hacer. Fenómeno, fenómeno. Pues Genaro, muchísimas gracias. Sigues por aquí porque voy a abrir el audio para todo el mundo, por si alguien quiere, bueno, pues hacer alguna consulta. También lo puede hacer a través del chat, pero de momento lo que vamos a hacer es habilitar el audio para todo el mundo. Preguntar, vamos a poner la última slide, todavía podéis hacer alguna pregunta según voy poniendo la última slide, que bueno, he querido poner referencias de algunos clientes que ya están trabajando en producción con Big Workspace, como decía tanto Alberto como Genaro, pues es una tecnología muy madura que lo que ha conseguido pues es hacer mejoras sobre la tecnología inicial de VDI y poder servir desde la misma pues diferentes recursos, ¿no? Que es lo más importante. Minimizamos los costes y eso es importante. Como podéis ver aquí en estas referencias hemos querido poner unos pocos, hay muchísimos más evidentemente, pero os dais cuenta que hay empresas de diferente calibre, ¿no? Pues estaría Telefónica Movistar, Endesa, Repsol, hay empresas de seguro, bancos, universidades, ayuntamientos, hospitales, en fin. El abanico de clientes se abre mucho y Big Workspace es una herramienta que ha venido sin duda para ayudarnos a montar proyectos de virtualización y dar el mayor de los beneficios, ¿no? En este sentido. Bien, pues si no hay preguntas, yo lo que quiero hacer ya es daros las gracias a todos por asistir, a Genaro, Alberto y a Joaquín por vuestra participación, ha sido muy, muy interesante. Quiero hacer ya es daros las gracias a todos por asistir, a Genaro, Alberto y a Joaquín por vuestra participación, ha sido muy, muy interesante. Y para los que estáis por aquí, en caso de querer avanzar y querer profundizar con más detalles de Big Workspace, bueno, todos tenéis nuestros datos y podemos avanzar en cualquier momento. Ya hemos escuchado también por parte de Genaro que podemos montar un piloto de una manera relativamente sencilla y lo podemos echar a andar y probar en la propia infraestructura para ver el resultado y la respuesta que da la herramienta con las características propias, ¿no? O sea que estamos aquí para ayudaros, os podéis poner en contacto con nosotros en cualquier momento.